Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, analizamos las tendencias más candentes y, en general, nos divertimos un montón. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman. Pero no cualquier charla sobre Can Yaman. Hoy vamos a desmenuzar cómo era trabajar con él en el set de grabación, desde la perspectiva de Demet Özdemir. Imagínense la mismísima Demet contándonos todo. Como saben, Demet y Can protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus, o Pájaro Madrugador como la conocemos aquí en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, su romance traspasaba la pantalla, y las especulaciones sobre su relación fuera del set eran constantes. Pero, ¿qué pasaba realmente entre ellos? ¿Cómo era Can Yaman en el día a día, cuando las cámaras dejaban de grabar y se relajaba del personaje? ¿Era tan intenso y apasionado como lo veíamos en la serie? ¿O era diferente? Hoy vamos a explorar todo eso y mucho más. Vamos a analizar entrevistas de Demet, vamos a leer entre líneas sus declaraciones, y vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para entender cómo era realmente Can Yaman, según la experiencia de Demet Özdemir. Prepárense para escuchar anécdotas jugosas, para descubrir detalles sorprendentes y, quién sabe, quizás hasta para cambiar un poco la percepción que tienen de estos dos talentosísimos actores. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si todavía no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo contenido fresco, interesante y con mucha buena onda. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can. Para empezar, quiero recordarles que la relación entre Demet y Can fue un tema que generó muchísima controversia desde el principio. Como les decía, su química en pantalla era innegable y los fans de la serie, con justa razón, se ilusionaron con la idea de que su amor traspasara la ficción. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, alimentados por fotos robadas, miradas cómplices y declaraciones ambiguas. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente una relación. Hubo momentos en los que parecían muy cercanos, e incluso se dejaban ver juntos fuera del set. Pero también hubo otros momentos en los que se distanciaron, y hasta se habló de tensiones y desacuerdos entre ellos. Entonces, ¿qué pasó realmente? Bueno, la verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Pero a través de las declaraciones de Demet, podemos hacernos una idea de cómo era Can Yaman en el día a día, y cómo era su relación profesional y personal durante el rodaje de Erkencikus. En varias entrevistas, Demet ha descrito a Can como un hombre muy talentoso, muy apasionado por su trabajo y muy perfeccionista. Ha dicho que Can se tomaba muy en serio su papel, y que siempre estaba buscando la manera de mejorar su actuación y de darle más profundidad a su personaje. Según Demet, Can era muy exigente consigo mismo y también con los demás. Esto, por supuesto, podía generar algunas tensiones en el set. Demet ha admitido que hubo momentos en los que chocaron, porque tenían diferentes maneras de trabajar. Can era muy metódico y estructurado, mientras que Demet era más espontánea e intuitiva. Sin embargo, también ha dicho que estas diferencias eran, en última instancia, beneficiosas para la serie, porque les permitían complementarse y crear algo único. Una anécdota que Demet ha contado en varias ocasiones, y que creo que ilustra muy bien la personalidad de Can, es la de cómo se preparaba para las escenas de beso. Según Demet, Can se tomaba muy en serio estas escenas, y siempre quería que fueran lo más realistas y apasionadas posible. Para ello se preparaba a conciencia, estudiando el guión, analizando la psicología de los personajes, y ensayando los besos una y otra vez hasta que quedaban perfectos. Demet ha dicho que al principio le resultaba un poco extraño este nivel de preparación, pero que con el tiempo se acostumbró, y que incluso llegó a apreciarlo. Reconoce que Can la ayudó a crecer como actriz, y que gracias a él aprendió a ser más exigente consigo misma y a dar lo mejor de sí en cada escena. Imaginemos la escena: Demet, acostumbrada a un enfoque más libre, observando con cierta sorpresa cómo Can disecciona cada ángulo, cada respiración, cada instante previo al beso. Era una danza meticulosa, una coreografía de emociones calculada para encender la pantalla.
Ella, con su espíritu más despreocupado, aprendió a encontrar la belleza en ese control, en la dedicación obses. Iba de Khan por alcanzar la perfección. Otra cosa que Demet ha destacado de Khan es su sentido del humor. Ha dicho que Khan es un hombre muy divertido, que siempre está haciendo bromas y contando chistes. Según Demet, Khan tenía un don especial para levantar el ánimo del equipo, incluso en los días más difíciles. Piensen en esas jornadas extenuantes, con el sol golpeando fuerte y las líneas del guión que no terminan de fluir. Ahí aparecía Khan con una ocurrencia inesperada, una imitación desopilante o simplemente una sonrisa contagiosa que disipaba la tensión en el aire. Era un bálsamo para el equipo, un recordatorio de que a pesar de todo el esfuerzo, también había espacio para la risa y la camaradería. Esto es importante porque el rodaje de una serie como Erkencicus puede ser muy agotador. Las jornadas son largas, el ritmo es frenético y la presión es constante. Tener a alguien como Khan en el set, que te haga reír y te ayude a relajarte, es un verdadero regalo. Era el pegamento que mantenía unido al equipo en los momentos más difíciles, el faro que guiaba a todos hacia la alegría y la motivación cuando el cansancio amenazaba con vencerlos. Pero no todo era perfecto, por supuesto. Demet también ha hablado de las dificultades que enfrentaron durante el rodaje de la serie. Ha dicho que la presión mediática era muy intensa, y que les resultaba difícil lidiar con los rumores y las especulaciones sobre su relación. También ha reconocido que hubo momentos en los que se sintieron abrumados por el éxito de la serie, y que les costó mantener los pies en la tierra. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada gesto, cada mirada, cada palabra analizada y reinterpretada hasta el cansancio. La prensa acosándolos en cada esquina, los fans ávidos de cualquier detalle, construyendo castillos en el aire con la más mínima señal. Era una jaula dorada, un laberinto de expectativas del que resultaba difícil escapar. En una entrevista particularmente reveladora, Demet admitió que la relación con Khan se volvió complicada debido a la constante intromisión de la prensa y los fans. Dijo que era difícil separar la realidad de la ficción, y que esto generó mucha confusión y malentendidos. La línea entre Khan y Sanem, el personaje de Demet, se difuminó hasta hacerse casi invisible. El público, embriagado por la magia de la pantalla, exigía que su amor continuara fuera del set. Esta presión constante, esta invasión a su privacidad, terminó por desgastar la relación, convirtiéndola en un campo minado donde cada paso era un riesgo. También insinuó que Khan tenía una personalidad muy fuerte, y que a veces le resultaba difícil comunicarse con él. No lo dijo abiertamente, pero se podía percibir una cierta frustración en sus palabras. Era como si sus lenguajes emocionales fueran distintos, como si hablaran idiomas diferentes a pesar de compartir el mismo set y la misma historia. La pasión y la intensidad de Khan, que en un principio la habían cautivado, se convirtieron en un muro infranqueable que dificultaba la comunicación y la comprensión mutua. A pesar de todo esto, Demet siempre ha mantenido una actitud respetuosa y profesional hacia Khan. Nunca ha hablado mal de él, y siempre ha reconocido su talento y su dedicación al trabajo. Incluso ha dicho que a pesar de las dificultades, guarda buenos recuerdos del rodaje de Erkencicus, y que está agradecida por la oportunidad de haber trabajado con Khan. Su profesionalismo es innegable. A pesar de las tensiones, los desacuerdos y la presión mediática, Demet siempre priorizó el éxito de la serie y el respeto por su compañero de trabajo. Es una muestra de madurez y de compromiso con su profesión, un ejemplo de cómo separar la vida personal de la profesional. Es importante tener en cuenta que las declaraciones de Demet deben ser interpretadas con cautela. Después de todo, ella es una figura pública, y tiene que cuidar su imagen. Es probable que haya omitido algunos detalles, o que haya suavizado algunas situaciones, para evitar generar controversia. Detrás de cada declaración pública, de cada entrevista cuidadosamente editada, hay una historia más compleja y matizada. Demet, como cualquier figura pública, es consciente de que sus palabras tienen un peso y una repercusión, y por eso es probable que haya elegido cuidadosamente qué compartir y qué mantener en la intimidad. Sin embargo, creo que podemos confiar en su honestidad general. Demet siempre ha sido una persona muy transparente y sincera, y no creo que tenga motivos para mentir sobre su relación con Khan. Su autenticidad es uno de los rasgos que la han conectado con el público, y es difícil imaginarla traicionando esa confianza con falsedades o medias verdades. A pesar de la cautela que pueda haber tomado al hablar sobre su relación con Khan, sus palabras transmiten una sinceridad que resulta creíble y conmovedora.
En resumen, según Demet Özdemir, Can Yaman es un hombre muy talentoso, muy apasionado por su trabajo. Muy perfeccionista con un gran sentido del humor, pero también con una personalidad fuerte que puede generar tensiones. Su relación durante el rodaje de Erkenci fue intensa, complicada, y marcada por la presión mediática, pero también por el respeto mutuo y la admiración profesional. Es un retrato multifacético, una imagen que combina luces y sombras, virtudes y defectos. Es la descripción de una relación humana compleja, marcada por la pasión, el trabajo y la exposición pública. Ahora bien, más allá de las declaraciones de Demet, es importante tener en cuenta que Can Yaman es una persona compleja, con sus virtudes y sus defectos. Es un hombre muy atractivo, muy carismático, y con un gran talento para la actuación. Pero también es una persona muy exigente, muy ambiciosa, y que a veces puede parecer un poco arrogante. Su personalidad arrolladora, su magnetismo innegable y su dedicación al trabajo lo han convertido en una estrella internacional. Pero también es cierto que su ambición y su exigencia pueden interpretarse como arrogancia, y que su intensidad puede resultar abrumadora para algunos. Su éxito meteórico lo ha catapultado a la fama internacional, y esto, sin duda, ha tenido un impacto en su personalidad. Es probable que la presión de estar constantemente en el centro de atención, y de tener que cumplir con las expectativas de sus fans, lo haya vuelto un poco más reservado y cauteloso. La fama, con sus luces y sus sombras, transforma a las personas. La presión constante, la exposición mediática y las expectativas del público pueden erosionar la personalidad y convertir a un individuo en una caricatura de sí mismo. Es un desafío constante mantener la autenticidad y la humildad en medio de tanto reconocimiento y adoración. En cualquier caso, Can Yaman sigue siendo uno de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y su futuro en el mundo del espectáculo parece muy prometedor. Su trayectoria ascendente, su éxito arrollador y su magnetismo personal lo convierten en una figura irresistible para el público y la industria. Su futuro está lleno de posibilidades y de proyectos emocionantes, y es probable que continúe sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Espero que este análisis haya sido de su agrado, y que les haya ayudado a entender un poco mejor cómo era Can Yaman, según la experiencia de Demet Özdemir. Hemos intentado desentrañar los secretos de una relación compleja y fascinante, explorando las luces y las sombras de dos personalidades brillantes. Hemos analizado las declaraciones de Demet, hemos interpretado sus silencios y hemos tratado de comprender las dinámicas que se desarrollaron entre ella y Can durante el rodaje de Erkenci. Hemos recorrido un camino lleno de anécdotas, declaraciones y análisis para tratar de entender cómo era realmente Can Yaman en el día a día durante el rodaje de Erkenci desde la perspectiva de Demet Özdemir. Hemos visto que era un hombre talentoso, apasionado, perfeccionista, con un gran sentido del humor, pero también con una personalidad fuerte que a veces podía generar tensiones. Su relación fue intensa y complicada, pero marcada por el respeto mutuo y la admiración profesional. Al final, lo más importante es recordar que ambos son individuos complejos, con sus propias fortalezas y debilidades. Hemos llegado a la conclusión de que la verdad es multifacética y que cada persona tiene su propia versión de la historia. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las declaraciones de Demet son sinceras? ¿Cómo imaginan que era Can Yaman en el día a día? ¿Qué les pareció su química en pantalla con Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué les gustaría ver en el futuro. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré trayéndoles contenido interesante, entretenido y con mucha buena onda. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por todo, mis amores. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.